Hola, ¿qué tal amigos de Academia Numismática? Aquí estamos de nueva cuenta en un nuevo módulo y con un nuevo académico que está integrando esta Academia Numismática. Como saben, estamos desarrollando esta parte que tiene que ver con la notafilia, con la colección de billetes y enfocado exclusivamente en el ámbito del país donde estamos transmitiendo, desde México. Entonces, estamos desarrollando billetes mexicanos. Nos dio una premisa Ricardo de León Tallabas, pero en esta ocasión se trata de recibir a Cedrián López Bosch como uno de los amigos y compañeros que tenemos en este ámbito numismático que pues ha hecho investigación seria y pormenorizada de la institución que vamos a desarrollar de este en siguientes módulos. Se trata de Banco de México y pues bienvenidos, Adrián. Muchísimas gracias, Carlos. Un gusto estar aquí contigo y ser parte de la Academia Numismática. Un honor ir después de Ricardo y de muchos otros expertos en estos temas. La verdad es que me da mucho gusto y agradezco mucho que consideras que puedo compartir algo con tus videntes. Gracias, Adrián. Gracias a ti por aceptar esta invitación. Y tal como lo hemos pormenorizado, pues aquí todos estamos aprendiendo. Yo me incluyo dentro de este gremio de alumnos o de pues público que está ávido de seguir aprendiendo, pero de gente pues que tiene cierta experiencia y hay que aprovecharlo, ¿no? Que nos están brindando ese tiempo, ese espacio, y por ello mi agradecimiento que nos hagas un paréntesis en todo el cúmulo de compromisos que tienes, ¿no? Entonces, gracias, Adrián, por estar en estos módulos y tal como lo acotábamos de manera inicial, pues vamos a desarrollar la institución que corresponde al Banco de México como tal. Y es aquí donde vamos a ver, pues, una forma de coleccionar billetes, ¿no? Tú en la charla numismática donde habíamos, desarrollado un poco el coleccionismo de billetes enfocado hacia un ámbito más o menos internacional, pues nos daba ciertos tips, pero aquí los vamos a perfeccionar y los vamos a ir, pues de cierta forma, pues encuadrando en un modo de hacerlo un poquito más sencillo y también de desmitificar, ¿no? Esto de que si se coleccionan que los radares, que las escaleras, todo eso, en fin, vamos a ver todo ese tipo. Y pues ¿qué te parece si nos pudieras adelantar un poquito de lo que vamos a ver, Cedrián? Claro, con mucho gusto. Mira, creo que una de las cosas que acabas de marcar ahí es, y lo platicábamos desde la primera charla, ¿no? O sea, es una diferencia entre un coleccionista y un numismático, ¿no? Y alguien que simplemente junta billetes por ahí, ¿no? Entonces, creo que algo que caracteriza a los numismáticos es que justamente no solo tienen una colección, sino que sistematizan esa colección, estudian esa colección y aprenden de esa colección, ¿no? Entonces creo que lo interesante que apuntabas aquí es, tenemos una institución que se llama Banco de México, que tiene casi 100 años de historia. Y la verdad es que aprendemos mucho de los billetes, ¿no? A partir de los billetes, de cuál ha sido la historia de esta institución, ¿no? Y entonces cuando uno también estudia nada más la parte histórica del Banco de México, también invariablemente la presencia de los billetes siempre está ahí, ¿no? Entonces para mí son como dos historias paralelas que pocas personas han juntado, si es que alguna lo ha hecho, pero creo que es bien interesante que podamos platicar de la historia del Banco de México, cómo esta historia se reflejó en los billetes y cómo al mismo tiempo también se reflejan otras situaciones como la misma economía de México, ¿no? O sea, es así de el hecho de que vayamos viendo cómo va cambiando la denominación de los billetes. Eso refleja también cómo va evolucionando la economía de México, si incrementa el poder adquisitivo o si al contrario, si se devalúa la moneda, y entonces eso hace que se necesite empezar a cambiar. Algunos billetes de baja denominación se traducen en monedas y surgen nuevos billetes con nuevos valores, ¿no? Entonces, creo que es muy interesante poder hablar de estos temas, poder platicar de ellos y justo como decías, ¿no? Por ahí existe la moda recientemente en redes sociales que coleccionar billetes es coleccionar los billetes que aparecen en una tabla que alguien hizo, ¿no? O sea, creo que es una tabla interesante porque pues sí te dice que hay billetes que pudieran tener unas características, ¿no? Por el folio, y eso me llama mucho la atención porque solamente piensan en una característica del billete, no en todas las que tiene, ¿no? Y probablemente yo te diría que a lo mejor es hasta de las menos interesantes que hay, el folio del billete. Entonces te dicen, este billete, y lo ves en las redes, ¿no? Preguntan, ¿este billete es coleccionable o no es coleccionable? Y la gente contesta en función nada más
del folio, ¿no? O sea, dicen que si es coleccionable o porque es numeración sólida o escalera creciente o decreciente o radar, y luego se pelean entre los que dicen, no, es que no se llama radar, se llama palíndromo. Creo que ese tipo de cosas son como cuestiones muy simpáticas que en algunos lugares y en algunas culturas la numerología hace mucho sentido y la gente sí colecciona porque hay quien cree que ciertos números son de buena suerte o de mala suerte. Pero yo la verdad es que en México conozco muy pocas personas que realmente se enfocan en eso, y los que realmente son coleccionistas de billetes se fijan en muchas otras características, no nada más en el folio que pues te da simplemente información de pues cuál es la cantidad emitida de esos billetes, ¿no? Pero ya si quieres luego entraremos un poquito más en cuáles son los elementos que consideran los billetes. A lo mejor también creo que valdría la pena que platicáramos un poquito. Se ha tocado en algunas cosas dentro de los capítulos anteriores de la academia características que tienen los billetes, pero a lo mejor también valdría la pena que en algún momento hiciéramos un repaso, ¿no? De cuáles son los elementos principales que tienen los billetes. Claro, claro. Fíjate que tocaste un punto bueno, varios puntos importantes, pero uno que me brincó es lo que acabas de decir. O sea, aquí el propio billete nos va dando pauta del proceso y de la actualidad que está, pues, atinente al momento de su emisión, ¿no? Y me viene en mente, aquí en México se dejó en la nube, han estado presentándose unos billetes preciosos, ¿no? Y con características sumamente novedosas a lo que teníamos en mente acostumbrados, ¿no? Verticales, horizontales, en fin, conmemorativos, etcétera. Pero dejaron en la nube, Cedrián, desde ya hace un par de años, si no mal recuerdo, la emisión de un billete de 2,000 pesos, ¿no? Entonces eso es algo que nos pudiera brincar en cuanto al matiz de economía que acabas de mencionar. Entonces sí es interesante. Y me voy a la siguiente parte que mencionabas de que hay un público que se dice experto o que ya ha clasificado o encuadrado el coleccionismo de billetes únicamente a las series, ¿no? A las series enfocadas no únicamente a las letras. Ya las letras incluso las hacen de lado de la serie y la subserie y se enfocan a los números. Entonces, juegan con los números como, no sé, como hasta como un timbiriche, pero es una idea de ceñir a todo el público que tiene ganas de coleccionar y decirle, no es que el coleccionismo de billetes se centra en esto. No, no es cierto. Entonces, vuelvo a tomar la palabra que hace rato mencioné, vamos a desmitificar y pues dejar en la mesa claro de que no debe de ceñirse a un público en especial, sobre todo a quienes están iniciando a coleccionismo de billetes, que es palabra de Dios fijarse en los números y no nada más, ¿no? Y correr con suerte y estar busque y busque que si es radar, que si es escalera y en fin, todo, que si es un póker, que si es una no sé, mil nombres que vienen en mente. Pero como lo mencionas, Adrián, lo vamos a ir desarrollando poco a poco. También vamos a ver estas características que acaba de mencionar Cedrián, un repaso de cómo los billetes de Banco de México en específico, los anteriores y los actuales, han venido cambiando en su diseño. Anteriormente los veíamos en viñetas, en alegorías, y pues ya vemos ahora a nuestros héroes nacionales, pero también se está incluyendo ya esta parte de la flora y fauna, ¿no? Regional, nacional, que es bellísimo y que sobre todo es muy apreciado en el extranjero, porque para un extranjero, por ejemplo en Rusia, pues no le va a resultar atractivo ver a Sor Juana o a Benito Juárez, en fin, y en cambio sí le va a llamar mucho la atención ver, no sé, los de la selva de Campeche, ¿no? El jaguar o el nuevo que acaba de salir de Xochimilco, ay, se me fue el nombre. El ajolote. El ajolote, perdón. En fin. Por ahí en internet alguien decía, digo, justamente porque no conoce de la fauna mexicana, hablaba de la salamandra, ¿no? Y entonces ahí le corrigieron que era un ajolote mexicano. Entonces, eso que en realidad tienes un punto que es sumamente válido, y hay que entender que los billetes justamente son una ventana hacia el país, ¿no? O sea, te enseñan historia, te enseñan naturaleza, te enseñan gustos estéticos, ¿no? Entonces hay muchos elementos que se pueden entender, y que de hecho los institutos emisores tratan de
poner en esos pequeños pedacitos de papel que yo empezaría diciendo hay que entender que sí son obras de arte, pero también no dejan de ser productos industriales. A Claro. final de cuentas es un producto que tiene que ser fácilmente reconocible, tiene que producirse en serie y en masa, ¿no? Para poder satisfacer las necesidades de la economía, ¿no? Entonces, es un producto al mismo tiempo industrial y artístico. Entonces, en ese pequeño pedazo de papel o de polímero, de sustrato, tienes que considerar muchos elementos y creo que el Banco de México, sobre todo con la última familia, nos ha enseñado mucho cuál es el proceso que implica la creación de esto, ¿no? Pero ahorita decías un punto muy importante, los billetes anteriores y los actuales. O sea, quiere decir que ha habido varios billetes, ¿no? Entonces, ¿por qué ha habido varios billetes? Porque no puedes quedarte con un mismo diseño a lo largo de los años, ¿no? O sea, todos los países van cambiando las características de sus billetes. En algunos casos hay personajes que se repiten o se mantienen, ¿no? Pero aún así, incluso los países que han tenido billetes por varias décadas de las mismas características, van actualizando algunos aspectos en las medidas de seguridad y en las medidas de diseño, ¿no? Entonces, y esto normalmente se le asocia en algo que se oye mucho y hace ratito lo platicábamos, ¿no? Que son las familias de billetes, ¿no? Ha habido varias familias de billetes desde que se concibió el banco y desde que se mandaron a imprimir los billetes. Y algo que es muy simpático es que este año, en 2021, si bien el Banco de México todavía no cumple 100 años, los primeros billetes del Banco de México sí cumplen 100 años porque fueron mandados a hacer justamente en 1921, cuando el Banco de México todavía ni siquiera existía, ¿no? Entonces ese tipo de cosas son interesantes y creo que vamos a tener que ahondar en cada una de ellas. Pero te diría ahí justamente, voy a plantear algunos conceptos que creo que es importante tenerlos en el radar. Luego, si quieres, en los próximos cursos, o bueno, las próximas sesiones, lo iremos mostrando, pero ahorita simplemente quiero dejar algunos conceptos que necesitamos tener en consideración. Un billete tiene dos caras, ¿no? El anverso y el reverso. Y normalmente cada una de ellas tiene características específicas, y van evolucionando de manera diferenciada. Obviamente, cuando nosotros guardamos un billete en nuestra cartera, pues normalmente estamos pensando en el anverso del billete, ¿no? Y entonces lo vemos, identificamos cuál es el prócer que está identificado ahí, pero no necesariamente nos fijamos en el reverso. En el reverso a veces aparecían algunas características, ¿no? Y de nuevo, ha evolucionado con el paso del tiempo, pero por ejemplo, ahorita en los billetes actuales, la fluorescencia, es decir, como las impresiones de tintas que son reactivas a la luz ultravioleta, se ponen en la parte de atrás. Entonces, esto de entrada no es una cosa que puedas revisar a la luz del día, ¿no? O sea, cuando te entregan un billete no es que traigas necesariamente una lámpara, o pocas personas lo pueden hacer, que traigan una lámpara ultravioleta y al mismo tiempo que, pues estando a la luz del día, no necesariamente se puede ver con suficiente detalle, pero justamente te estoy tratando de decir aquí es, hay elementos que sirve poner en la parte de adelante y hay elementos que sirve poner en la parte de atrás, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, hay algunas medidas de seguridad que ha tomado el Banco de México que las ha destinado al reverso del billete nada más, porque no necesariamente cuando tú estás utilizando, haciendo una transacción común y corriente, necesariamente te estás fijando en ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, te decía, lo primero que tenemos que considerar es que los billetes tienen un anverso y un reverso y puede haber características diferentes en cada una de los billetes. Un segundo punto que te diría es que hay varias, nosotros que nos interesa que estudiar y coleccionar billetes, hay distintos tipos de productos, ¿no? O sea, normalmente está el billete emitido, ¿no? Que es un billete que tiene todas las características, que sale a la circulación y de ahí es donde lo pudieras tomar como para la colección. Pero luego hay otros productos que son especímenes, pruebas, pruebas de color, que también son de interés de los numismáticos o de los notafílicos. De hecho, si queremos irnos más especializados, en realidad deberíamos de hablar propiamente de notafilia o de billetística. Entonces, y esos billetes tienen características diferentes, o no tienen todas las características que tiene un billete emitido. De hecho, es muy importante distinguir un billete de un espécimen porque el espécimen no está hecho específicamente para que circule.
Al contrario, simplemente una muestra del billete. De hecho, o tienen la palabra espécimen o espécimen sin valor, o la palabra muestra, dependiendo a lo largo de la historia. Ha habido billetes que están designados de manera diferente como especímenes. Este, pero justamente la intención es que la gente, si a alguien le intentaran pagar con un billete con esa característica, pues que en realidad la gente no lo acepte, porque es un objeto que no tiene valor, no cumple todos los requerimientos para poder estar en circulación, ¿no? Entonces, si te fijas, normalmente los especímenes tienen el folio en ceros, tienen una segunda numeración, porque incluso el Banco de México identifica los especímenes que entregan. Normalmente esos especímenes se entregan a los medios de comunicación o a los bancos para que se familiaricen con las nuevas emisiones y que empiecen a socializar ese tipo este, de billetes que van a entrar a circulación para que le expliquen a la gente cuáles son las características y los empiecen a ver, ¿no? Entonces, de nuevo distinguiría, hay billetes y hay otros productos que son o parte del proceso de impresión, como pueden ser las pruebas progresivas, las pruebas de color, que básicamente son, como su nombre lo dice, una prueba de la impresión, pero no es una impresión completa. Y luego tienes el espécimen, que es ya casi un billete, ¿no? O sea, porque tiene todas las características que debería de tener un billete. Sin embargo, o no tiene las firmas, o las firmas están perforadas. eh, Normalmente no tiene un folio, es decir, el folio está en ceros, o a veces ahí de hecho hay algunas impresoras que de hecho tienen folios en escalera, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? Pero no es que ese sea un folio escalera, ¿no? En realidad es un espécimen sin valor, ¿no? Y sobre todo, normalmente los especímenes tienen marcado la palabra espécimen, espécimen sin valor o muestra. Otra cosa que es importante tener en consideración es que los billetes, como producto industrial que te decía hace ratito, tienen varios procesos de impresión. Y de hecho, la preparación de un billete implica que tienes que considerar primero un proceso creativo previo, ¿no? O sea, alguien define cuáles son los elementos que tiene que tener un billete, y eso se lo pasan a un equipo de diseño. El equipo de diseño arma unos bocetos. Cuando se establecen más o menos cuáles van a ser los bocetos, se le pide a un grabador que haga el grabado. Antes los grabados se hacían a buril, entonces era un proceso manual. De hecho, si la gente quiere, si audiencia quiere ir al Museo del Banco de México, que acaban de inaugurar hace algunas semanas en 5 de mayo número 2, en lo que era en lo que es el edificio principal del Banco de México, ahí hay un cojincito y unos buriles que eran de Marta Saciano, una de las grabadoras de billetes mexicanos, ¿no? Entonces, de hecho, les recomiendo mucho que vayan a ese museo, porque justamente pueden ver cuál es el proceso de creación de ese billete, ¿no? Entonces, tienes desde las acuarelas que hacía en ese momento Reyes Santana, y algunos bocetos a lápiz. Luego tienes los instrumentos, ¿no? Que es con los cuales se hacía el grabado a buril. Ya ahorita hay softwares especializados para poder hacer esos grabados. Ya no hay artistas que estén con el buril, o bueno, por lo menos ya no en México, ya no en el Banco de México, grabando a buril, pero graban a través de un software, ¿no? Y entonces tienen herramientas, ¿no? Que en la computadora semejan lo que harías con un buril, para darle profundidad, para darle tonalidades a lo que implica el grabado. Y una vez que tienes esos grabados, los transfieren a una plancha metálica. Esa plancha metálica se vuelve negativo, luego la pones a positivo, generan como unos moldes para luego reproducir la placa completa que tiene, en este caso ahorita para los billetes de baja denominación tienen 60 piezas, y para los billetes de alta denominación son 50 piezas, y entonces tienes, digamos, como que la placa metálica con el mismo diseño del billete 50 veces para imprimir, porque no se imprime un billete por un billete, se imprimen unas hojas muy grandes que tienen 50 o 60 piezas, ¿no? Ahora, de nuevo, también los billetes reflejan cambios en la tecnología. No siempre ha sido así. En algún momento se imprimían hojas de 32 billetes, en algún momento se imprimían en hojas de 24 billetes, en algún momento incluso había de 12 billetes, ¿no? Pero bueno, eso si quieren luego lo podemos platicar,
porque a final de cuentas también las necesidades de la economía mexicana, ahorita que tiene 120 y tantos millones de personas, no son las mismas que cuando tenía 60 millones o cuando tenía 30 millones, ¿no? Entonces, las necesidades de billetes han ido cambiando porque obviamente pues también el porcentaje de uso de los billetes ha ido cambiando, ¿no? Entonces ahí creo que esa es otra de las cosas que hay que considerar cuando hablamos del Banco de México. El Banco de México justamente tiene que pensar, analizar y proyectar cuántos billetes hay en circulación y cuántos billetes va a sustituir de la circulación, porque obviamente los billetes se van desgastando, y cuántos billetes necesita poner además de los que está sustituyendo para ir empatando las necesidades de crecimiento de la economía, ¿no? Entonces ahí vamos indicando algunas cuestiones que si quieres hablaremos un poco más adelante, en otras sesiones, pero justamente ese es parte del proceso creativo del Banco de México. Entonces, bueno, les decía, una vez que ya tienes como las distintas placas, ¿no? O sea, con esas placas se hace la impresión de los billetes. Y les recomiendo, hay una serie de videos, si quieres, luego buscamos algunos videos que podamos compartir con tu auditorio para mostrarles los procesos de impresión. Pero entonces tienes un proceso de impresión que es intaglio, tienes otro proceso que es calcográfico, tienes un proceso nuevo que se llama flexográfico o serigráfico, y luego tienes un proceso seriográfico que es el de la numeración, ¿no? Entonces, un billete en realidad pasa por distintos procesos de impresión a lo largo para poder estar terminado tal y como debe de ser, ¿no? Entonces, son unas hojas, te digo, unas hojas grandes en las que caben 50 o 60 billetes y entonces pasan por un proceso, se tienen que secar esas hojas, pasan al segundo proceso, se tienen que secar esas hojas, pasan al tercer proceso, al cuarto proceso, y ya que están todos completos, ¿no? Se revisan, se cortan y se empaquetan para distribución, ¿no? Entonces, pero bueno, ya me estoy creo que adelantando mucho de lo que vamos a platicar en estas sesiones, ¿no? Nada más para que tomen en consideración también los billetes tienen distintas características, ¿no? Hay algunos elementos que son importantes que tengan los billetes, ¿no? O sea, obviamente tienen que tener el título del emisor, ¿no? O sea, tienen que decir Banco de México, ¿no? Tienen que tener la denominación, el monto, ¿no? Y normalmente la denominación está puesta en varios lugares, en distintos tamaños, y está puesto tanto en letra como en número. Tienen que tener, obviamente, la leyenda, y luego también ahí hablaremos si quieres de esto. Hay una leyenda que dice pagará a la vista al portador, ¿no? En algunos casos, de hecho, los primeros billetes eran convertibles. Los primeros del Banco de México eran convertibles en oro, luego fueron convertibles en plata y luego ya fue una moneda propiamente fiduciaria, ¿no? Entonces, también eso se va reflejando dentro de los billetes, ¿no? Si tiene algo o no una convertibilidad. Tienen también unos sellos. En algún momento algunos billetes del Banco de México tenían les llamaban sellos y contraseñas. Tenían un sello del Banco de México y tenían una contraseña puesta por la Secretaría de Hacienda, ¿no? Entonces, si quieres, cuando veamos las emisiones impresas por la ABNC, vamos a ver que había esos sellos y cómo se ponían, en dónde se ponían, ¿no? En la parte del reverso, cuando justamente ahorita que te decía que algunas cosas iban al reverso, normalmente los sellos iban al reverso. Creo que hay alguna excepción por ahí, pero normalmente los sellos se ponían al reverso. También tienen las firmas de algunos personajes de la vida institucional del banco. Vamos a ver que no siempre hay la misma cantidad de firmas y no siempre son las mismas funciones. A lo largo de la evolución del banco, en algún momento firmaban los miembros del Consejo de Administración. Ahorita firman los miembros de la Junta de Gobierno. ¿Eso qué quiere decir? Pues básicamente que son, aunque es el mismo Banco de México, son dos instituciones diferentes. Cuando era un consejo de administración, era una sociedad anónima, era una empresa constituida con capital privado y público y luego nada más público, y luego tienes ya una institución descentralizada primero y luego autónoma. También en algún momento aparecían la firma del interventor del gobierno, luego cambió la firma de interventor del gobierno a interventor de la Comisión Nacional Bancaria, luego a Comisión Nacional Bancaria de Seguros, y luego desaparece esa firma y también está la firma del cajero, ¿no? Entonces,
Eso es también de los elementos que creo que vale la pena tomar en consideración. Obviamente, ya lo decíamos, hay billetes que tienen un folio, ¿no? Para todos los billetes son únicos. O sea, en principio no deberías de encontrar ningún billete que tenga exactamente el mismo número. Puede que tenga el mismo número, pero entonces tiene que tener una serie diferente, porque es una manera de mostrar que el billete es único y así se considera la contabilidad, ¿no? Si no, imagínate que tuviéramos que el banco emitiera dos veces el mismo billete, pues eso podría generar como muchas dudas, y una de las cosas que es muy importante es que justamente el banco tiene que transmitir confianza en los usuarios, ¿no? Entonces, tienes casi todos los billetes del Banco de México tienen una serie, una letra de serie, y luego tienen el número de folio. El número de folio a veces tiene un prefijo, que es una letra que va antes del folio, y hay algunas pocas emisiones que tienen un antefijo, que es decir, ahí tienes una letra al principio, luego tienes un número y luego tienes otra letra después, ¿no? Sí. Entonces, y todo esto en realidad son mecanismos de control del banco para asegurarse que están monitoreando y controlando cuántos billetes se ponen a circulación, y al mismo tiempo también para prevenir medidas para evitar la falsificación, ¿no? Entonces, de repente es muy común que a los folios se les llame series. Ahorita, de hecho, la última familia de billetes ya no tiene la serie como tal, ahora tiene un prefijo de dos letras, pero a final de cuentas, el banco lo que hace es simplemente pues, contabilizar cuántos billetes emite de cada uno de los billetes, ¿no? Creo que con esto más o menos cubrimos un poquito de los elementos que tienen los billetes. Creo que si quieres, para cerrar un poquito la charla de hoy, nada más me gustaría como mostrarles algunos libros que pueden darles como referencia a las personas que quieran estudiar las emisiones de Banco de México. Creo que un libro que Ricardo ha mostrado varias veces, y nada más, no, yo no me estoy viendo ahorita en la pantalla, no sé si se ve bien. No, sí, sí, se ve. Entonces, bueno, este es el Mexican Paper Money. Al final de este libro viene una sección específicamente del Banco de México. Ahora, la verdad es que esta sección es muy escueta. Si se fijan, digo, ya lo veremos un poco más adelante, pero tiene muy poca información de cada una de las emisiones del Banco de México. Básicamente lo único que pone son las distintas fechas en las cuales ha sido emitido, pero no considera otros elementos. Entonces, la edición digital de este libro, The Mexican Paper Money, creo que es 2017. En esa edición ya hay más detalles de los billetes. Ahora, les decía yo, bueno, esto es digamos como un poco el catálogo clásico de cualquier persona que quiere coleccionar billetes de Banco de México, pero, perdón, o sea, en general los billetes mexicanos, pero no necesariamente es un estudio a profundidad de los billetes del Banco de México. Para ese recomiendo, hay 3 ediciones de este libro. Dwayne Douglas escribió este catálogo. Desafortunadamente creo que este es del 2003 y ya no se ha hecho ninguna reedición. De hecho, creo que Dwayne ya no tiene mucho interés de hacer una nueva versión, pero aquí sí hay mucho más detalle de todas y cada una de las emisiones que ha tenido el Banco de México, por lo menos hasta que se emitió, ¿no? Entonces, algo que es muy interesante es al principio, justo en las primeras páginas, además de hablar de las características de los billetes, viene aquí este documento que es el contrato original para la impresión de los primeros billetes del Banco de México. Que justamente les digo que en 1921 mandan a hacer los primeros billetes. Entonces, viene fotografías y luego viene una transcripción de eso, pero además cada una de las familias viene algo de información histórica que vale la pena de revisar. En los años 70 y 80 hubo algunos pequeños estudios sobre denominaciones específicas que vale la pena conocer. Uno es para los billetes de $1, este folletito que hicieron Ed Schlicker, Samuel Paonesa y William Spencer. Justamente es el primer ejercicio que hay de análisis de una de las emisiones en particular, que es justamente la de $1, y ahí empieza a identificar todas las series que se fueron emitiendo, y cuáles fueron las características y algunos pequeños cambios que se iban haciendo.
El primero y creo que el único ejercicio que se conoce, o bueno, por lo menos ya publicado, de las firmas de los billetes del Banco de México está en este folletito. No vienen todas, está bastante incompleto. Yo he trabajado en estas firmas y espero pronto poder publicar alguna versión completa de todas estas firmas, pero justamente creo que fue el primer ejercicio que consideraba eso. Está este otro folleto de Ana Salmerón, es Antonio, si mal no me Sí, equivoco. Antonio Diana Salmerón. Antonio de Ana Salmerón, que hizo justo lo mismo para los billetes de 5 pesos y justo analiza las series y los prefijos de cada una de las emisiones fecha por fecha. Entonces, creo que esto es justo como que hubo una época en los años 70, 80, donde había este tipo de estudios y desafortunadamente ya no se continuaron. El más grande de todos estos, ¿cómo se llama? De estas publicaciones es este libro que hizo también Dwayne Douglas sobre todos los billetes de 10 pesos y hace justamente un análisis también de series, firmas, prefijos de cada uno de todos los billetes hasta aquel entonces. Y para mí este es un libro muy, muy especial, que a mí me trae un recuerdo muy bonito. La primera convención numismática a la que yo fui, en 1991, mi papá me compró este libro. Entonces, al principio no le hice mucho caso, pero, pero luego lo atesoro con mucho cariño. Y el último regalo que me hizo mi papá fue justamente un billete de 10 pesos que me dejó por ahí. Entonces, este libro lo atesoro muchísimo. Luego también tenemos este folletito que hizo el Banco de México de breve historia del billete de banco. Es un libro muy pequeñito, realmente es un folletito, no tiene mucha información. El Banco de México también sacó este folletito que escribió Juan Cristóbal Díaz Negrete, que era el encargado de la oficina numismática durante muchos años de ahí del Banco de México, sobre las firmas de los cajeros de los billetes. Les decía yo que había varias firmas. Sí. Aquí lo único que hace es estudiar quiénes fueron los cajeros del Banco de México hasta, no recuerdo si Jaime Pacreu o María Heréndira, el nombre, ya se me escapa el nombre, María Heréndira Hernández Barba, que es la última cajera que aparece aquí, y entonces justamente es el único estudio a profundidad sobre una serie de firmas, pero de nuevo les digo, es sobre los cajeros, no sobre los consejeros, no sobre los miembros de la Junta de Gobierno. Ahora, estos son, por lo menos los que yo identifico, las principales fuentes para consultar sobre billetes de Banco de México. Hay otros libros que también son muy bonitos que hizo el Banco de México. Uno de ellos es El Billete Mexicano, que tiene información del banco y tiene unas fotografías espectaculares sobre los billetes. Justo les pongo, por ejemplo, aquí, esta es una agrandada, justo uno de los sellos de Banco de México de los que les hablaba y de los que ya platicaremos en algún momento. Pero entonces este libro es precioso y tiene información muy bonita. Otro de los libros es este de distribución de moneda. En México tiene justamente una sección específica sobre billetes y tiene imágenes de la fundación de la fábrica, de los distintos procesos de impresión y destrucción, ¿no? Y por ejemplo también vienen unas imágenes preciosas, ¿no? De cómo son las hojas estas que les explicaba yo, que tienen 60 billetes o 50 billetes, dependiendo de la denominación, pero la verdad es que miren, o sea, es así de justo, como el Banco de México es el que hace estos libros, es el que tiene pues obviamente acceso a ese tipo de cosas que normalmente nosotros no podemos ver, ¿no? Solo los que hemos tenido la suerte de visitar la fábrica de billetes en alguna ocasión, que de hecho cualquier persona puede solicitar ir a la fábrica, puede hacerlo. Entonces, digo, no tengo idea si ya reiniciaron ahorita después de, cuando se están reanudando las actividades, pero eventualmente se podrá volver a visitar. Si todavía no está disponible, se podrá volver a visitar la fábrica de billetes. Luego hay otros billetes que son más institucionales o históricos del banco. Es un billete es un libro que se hizo para el 50 aniversario del Banco de México, que tiene
información, algunos grabados. Este libro lo hizo Fernando Fernández. Vienen algunas fotografías del edificio del banco, y lo que es muy interesante es que pues ahora justo los que podemos ver ¿cómo se llama? Este libro, y ahora podemos visitar el edificio del Banco de México, pues justamente vemos las fotos que tenían de entonces, y ya podemos visitar propiamente el edificio. Hay otros libros, sobre artífices, ¿no? Las personas que construyeron el Banco de México, también sobre el edificio del Banco de México. Hay una compilación de las distintas regulaciones del Banco de México, ¿no? Entonces, estos libros no son sobre billetes, ¿no? Nada más para que lo sepan, ¿no? O sea, no esperen que vayan a encontrar aquí las distintas emisiones, pero son distintas fuentes que nos ayudan a tener más información del Banco de México. Y por último, y nada más van a ver que mi edición ya está bastante maltratada. Fue la única que he podido conseguir hasta el momento. Esta es la historia del Banco de México en 3 tomos. El segundo tomo, y el tercer tomo sí lo tengo un poquito más bonito, que escribió Eduardo Turrent. Eduardo Turrent es el historiador del Banco de México. Ya está jubilado, hasta donde yo sé, pero él ha hecho mucho análisis de la historia del Banco de México, y justamente pues, nos permite entender como la historia del banco y aprender de toda esta evolución económica e institucional del banco. Pero de nuevo, lo que les decía yo, no necesariamente ha habido esa conexión con los billetes, ¿no? Entonces, creo que con todos estos libros y algunos otros que tengo por ahí, y hay muchos que no tengo, es parte de lo que he utilizado para tratar de reconstruir esta historia del banco y tratar de reflejar las distintas emisiones. Claro, gracias Adrián. Fíjate que pues ya nos pusiste en mesa lo que vamos a ver y enfocado, pues, como lo habíamos anticipado, sobre Banco de México, ¿no? Y es lo que me encanta a mí de esta Academia Numismática, que vamos aprendiendo. Yo desconocía esto que nos mencionabas de que desde 1921 ya se estaba encargando la emisión de un billete, y recordemos lo que antes México no tenía manera de producir esa emisión de papel moneda, ¿no? Entonces mencionó las siglas, serían el ABNC, que es la American Banknote and Company, que era la encargada de hacer estas impresiones de papel moneda para México en exclusiva. Entonces, esto yo no lo sabía, lo estoy aprendiendo. Entonces con esto podemos decir que ya, por lo menos los billetes, el encargo de los mismos, pues ya está cumpliendo el centenario correspondiente. Y mencionabas, Adrián, de la proximidad del centenario de Banco de México, porque precisamente recordemos que en 1925 fue cuando pues legalmente se constituyó, se puede entender así. Pues ya nos dio un leve repaso de lo que vamos a ver, y también esta parte de las familias de billetes, porque yo me cuento dentro de este grupo que escuchamos constantemente billete de la familia tal, de la familia F, de la familia G, de la familia tal, y no terminamos de tener claro que debemos de entender por familia, pero ya lo vamos pues a estirar en su momento con esta serie de módulos que vamos a desarrollar con Cedrián. La parte de las juntas de gobierno, cómo han incidido las mesas directivas que han conformado el Banco de México, esa particularidad de que antes tenía, incluso en algunos billetes, me viene en mente el de los niños héroes, Banco de México S.A. Entonces también vamos a ver ese tipo de eventualidades, ¿no? Pues Cedrián, mil gracias por haberte incluido en esta serie de académicos de esta Academia Numismática, que lo que persigue es precisamente permear de cultura numismática. Y pues no me venía en mente otra persona que tú, Cedrián, para desarrollarnos esta parte que corresponde a la notafilia de México. Yo sé que te apasiona los billetes del mundo, pero que yo te voy a suplicar y te estoy comprometiendo aquí públicamente para hacerlo en exclusiva a Banco de México. Y ya después vamos a desarrollar en el ámbito internacional
pero mucho tiempo después, los billetes prometidos, Adrián. Acaban de pasar tus 100 primeros videos de Academia Numismática y entonces me queda claro de que se pueden hacer sesiones y sesiones, esto es inacabable, ¿no? O sea, puedes hacer sesiones específicas incluso hasta para un solo billete, ¿no? O sea, creo que te puede dar tanto material como quieras, ¿no? Te puedes profundizar y ya lo platicaremos un poquito más cuando hablemos de algunas de las emisiones sobre cuáles fueron las inspiraciones, quiénes fueron los grabadores, quiénes son las personas que firman, qué tipo de elementos puedes considerar a la hora de estudiar un billete, ¿no? Y algo que a mí me gusta mucho hacer y la verdad es que se los recomiendo a todos que lo hagan es, a ver, no necesariamente todo el mundo tiene que tener estos libros a los cuales yo he tenido la suerte de poder llegar a lo largo de estos años. Pueden visitar la Biblioteca del Banco de México y todos estos libros están disponibles para consulta en la Biblioteca del Banco de México. Otro recurso, la verdad es que digo, todos los que nos gustan los billetes sabemos que hay unos billetes que están completamente fuera de nuestro alcance. Entonces, les recomiendo enormemente que visiten la colección numismática del Banco de México que está disponible en línea. Porque, a ver, o sea, si uno se limitara a estudiar los billetes a los que puede acceder, pues muy probablemente pues, los estudios serían mucho más limitados. Sí. Obviamente nos encantaría tener algunas piezas que están completamente fuera de nuestro presupuesto, pero eso no debería de limitarnos a estudiar, ¿no? Entonces, hay una cuestión que a mí me da mucha risa, justo ahorita que hablábamos de los folios coleccionables, ¿no? Cuando la gente pone, oigan, y este billete vale más de su valor nominal, ¿no? La gente, la verdad es que espera tener un tesoro en su cartera, ¿no? Y yo la verdad es que en algún momento como que me cansaron ese tipo de publicaciones y yo decía, bueno, pero a ver, ¿por qué no? ¿Por qué la gente no entiende, no? O sea, no quiere entender que los billetes no necesariamente, sobre todo los billetes de circulación actual, no necesariamente valen más, ¿no? Aunque sean radares o números sólidos y demás, la verdad es que quien venda billetes, no creo que sea tan fácil encontrar esos coleccionistas que paguen mucho dinero más por un folio particular o un folio que coincidentemente es la fecha de cumpleaños o lo que sea. Pero yo digo, después de un primer momento donde decía, híjole, ya me tienen cansado estas publicaciones, la verdad es que yo aprecio muchísimo que la gente esté subiendo sus imágenes, por una sencilla razón. Yo estoy registrando en una página web, de hecho una página alemana, un blog que luego les comparto la liga exactamente, se llama Monipedia, y entonces yo ahí estoy registrando todas las firmas, series y fechas confirmadas de las nuevas emisiones. Entonces, cada vez que veo que alguien pone un billete, voy a checar si ya si ya está registrado ese billete. Entonces, ahorita que todo el mundo, pues es la novedad del billete de 50 pesos, pone las imágenes y está esperando que valga millones. Bueno, yo no sé si conseguirían a quien se los paguen esos millones, pero yo les agradezco muchísimo a la gente que está subiendo esas imágenes, porque a final de cuentas es para mí interesante poder llevar ese registro y porque ese registro te dice muchas cosas, ¿no? O sea, saber que, por ejemplo, el billete de 20 pesos que se acaba de poner en circulación ahorita lleva del prefijo AA al prefijo AM, te dice ya el tamaño de la emisión que tiene, ¿no? Los tiros se hacen de 10,000 hojas y cada uno de las hojas tiene 60 billetes, ¿no? Entonces, digamos, tú tienes una emisión donde tienes 60 millones de billetes de los folios AA, AB, AC, AD, AE y AF. Algo que me encanta y me da mucha risa porque la gente dice que el primer folio es el A y el segundo folio es el AB. No es cierto. En realidad es la hoja completa tiene una columna que es AA, otra columna que es AB, otra columna que es AC, otra AD, AE y AF. Son 6 prefijos para los billetes de polímero y son 5 prefijos para los billetes de papel. Entonces, tú podrías tener un prefijo AF con un folio más bajo y uno A con un folio más alto. Y en estricto sentido, el AF podría ser antes que el AA porque se imprimió primero.
Pero eso realmente no tiene la menor importancia, porque el Banco de México pone en circulación estas series cuando ya tiene todo impreso. Entonces, es de la misma impresión y de la misma, del mismo bloque, un AA folio A00001, que por cierto nadie va a poder conseguir porque ese creo que se lo dan al presidente, y los folios bajos, no es que estén accesibles a comercialización, ¿no? O que te los vayas a encontrar por ahí. Entonces, para mí da lo mismo una A o una F, ¿no? Luego sí es interesante tener todos, ¿no? A, B, A, C, A, D. Pero luego te creo que también vale la pena, y por eso estoy haciendo este ejercicio, porque en la nueva familia de billetes, la rotación de las firmas es distinta de las anteriores. Antes cambiaba la firma cada serie y cada serie tenía 5 prefijos y cada prefijo tenía 10 millones. Ahora, cada prefijo tiene las 5 firmas, es decir, cada prefijo que tiene 10 millones, el primer millón, es decir, los billetes que empiezan con 0, tienen la firma del gobernador. Los que empiezan en 1, del primer subgobernador en orden de prelación. Entonces, el prefijo 2, el siguiente, el 3, el siguiente, el 4, el siguiente, y cuando llegas al 5 es otra vez el gobernador, ¿no? Entonces, si alguien quiere especializarse en colección de billetes, podría coleccionar por fechas. O sea, podría coleccionar por tipo, un billete de cada tipo. O por fechas, ¿no? Un billete de cada fecha de cada tipo. O por fechas y prefijos, un billete de cada tipo, de cada fecha, de cada prefijo. Y podrías tratar de hacer las 5 firmas de cada uno de los prefijos. Entonces, esto puede ser un tema de locura. Si hay alguien que quiera hacer esto, y aparte de todo que sean folios sólidos o folios, escalera o lo que sea, pues la verdad es que le deseo mucha suerte porque va a ser muy, muy, muy complicado. Si de por sí ya es complicado poder tratar de perseguir todos los folios que van saliendo, y sería mucho más complicado buscarlo, que aparte fueran los folios y las firmas y un número que tenga una característica específica, ¿no? Entonces yo lo que sugiero a la gente que le interesa coleccionar es diviértanse, este, aprendan. No se trata nada más de, ya tengo el que me faltaba y nada más, ¿no? A ver, y ahora el que tuviste ahorita, ¿quién es? ¿Quién es ese que está firmando? ¿Por qué está el ajolote? ¿Por qué está Tenochtitlán? ¿Dónde están en México las distintas reservas de la biosfera que están, zonas patrimonio de la humanidad que están registradas en los billetes en el reverso, ¿no? O sea, hay muchas cosas que podemos aprender con esos billetes, y la verdad es que a mí me parece que es un tema muy divertido, muy enriquecedor, y que creo que la gente puede aprender mucho más, no solo pensar en una escalera, un pócar, una tercia, ¿no? O sea, cualquiera de esas cosas, ¿no? O sea, la notafilia da para aprender mucho, cada quien con el nivel de profundidad que quiera. Obviamente también cada quien con el presupuesto que pueda, porque no todos podemos Claro. estar coleccionando todos los billetes de una familia, pero a lo mejor puedes tener un billete de cada una de las familias, ¿no? Idealmente tienes los billetes en condición sin circular, ¿no? Así se les llama a los billetes que están casi, casi salidos de la fábrica y los puedes tomar pero la verdad es que un billete que pueda haber tenido mucho uso puede tener mucha historia, ¿no? Creo que ese es el tipo de cosas que también hay que aprender a valorar, ¿no? No necesariamente tienes que tener el billete perfecto, ojalá y lo pudieras tener, pero si no lo tienes, a lo mejor tú te sientes satisfecho con un billete que pueda no necesariamente estar en la mejor condición. Algo que se recomienda muchas veces a la gente, sobre todo a la gente que quiere hacer colecciones especializadas, es guarden el primero que les llegue y luego vayanlo sustituyendo conforme vayan consiguiendo un billete en mejor estado, sobre todo en billetes de circulación. Hay gente que quiere pagar cantidades estratosféricas por billetes, ¿no? Recién emitidos, y paga 2, 3, 4, 5 veces el valor. Eventualmente con los billetes de circulación van a terminar saliendo, y de nuevo, o sea, cuando mencionan el billete de 20 pesos conmemorativo que acaba de sacar el banco hace un par de meses, entonces la gente se está peleando por llegar a tener los primeros billetes. Simplemente del folio AA hay 10 millones, ¿no? Entonces, pero en total de ese billete, el Banco de México anunció que va a haber 300 millones de billetes. Entonces, digo, somos 120 y tantos millones de mexicanos.
es muy probable que todos podamos llegar a tener uno de esos billetes. Entonces, no se desesperen, ¿no? Si alguien quiere hacer una colección especializada, de nuevo, guarde el primero, aunque ya fue alguien que uno que estaba doblado en su cartera y está un poquito doblado y luego lo va a encontrar un poco mejor. Pero ¿y qué tal si no lo encuentra? Es mejor, digo, si realmente está pensando en una colección especializada, pues a lo mejor algunos de esos billetes no van a estar en perfectas condiciones, pero sí va a tener la satisfacción de tener todas las series si los va guardando así, ¿no? Pero bueno, ahí sí es un poco también, en gusto se rompen géneros, hay gente que colecciona solo billetes sin circular, hay gente que colecciona solo billetes circulados, eso también hay personas que no les gustan los billetes nuevecitos porque les gustan saber que pasó por muchas manos y que tuvo alguna historia, ¿no? Entonces, en gusto se rompen géneros, creo que lo divertido aquí es disfrutarlo, aprender y divertirse con el estudio, ¿no? Para mí creo que la parte del estudio me parece todavía más enriquecedora que la parte de la colección. Y de nuevo, pues los invito a que visiten el Museo del Banco de México, visiten el MIDE, ¿no? Ahí hay parte de la colección numismática del Banco de México, está ahí. Y de todas maneras, toda la colección numismática está disponible en línea. Y ahí pueden ver las características de los billetes y aprender mucho de ellos. Claro, así es, Adrián. Muchas gracias por este tipo de recomendaciones. Como bien lo indicas en la página electrónica de Banco de México, ahí pueden ustedes acceder a las imágenes correspondientes y está muy actualizada. Y otra recomendación, Bárbara, que nos estás haciendo es de visitar este museo, el Museo de Banco de México. Yo tuve la fortuna de haber ya estado en dicho local y me divertí como si anduviera en Disney como enano, entonces altamente recomendable. Se van a encontrar con unas joyas de billetes que vamos a ver aquí en estos módulos con Cedrián, hablando de los anchos, de los primeros y de más altas denominaciones, ahí están exhibidos, ahí pueden ustedes tomarse foto con ellos o incluso especímenes también que Cedrián mencionaba y me vienen en mente también los billetes muy escasos donde viene Francisco Madero de 100 pesos o el de Ignacio Zaragoza que son bellísimos ese tipo de billetes y no me refiero al Ignacio Zaragoza de 500 pesos. También menciona Cedrián están los bocetos correspondientes de los diseñadores. Está doña Marta Cecián en cuanto a que está su cuaderno. Imagínense qué joya tener qué lujo ver dónde hacían las primeras pues proyecciones de lo que pudiera hacer un billete y luego vemos el billete como tal, ¿no? En ciertas medidas. Está fabulosa toda esa parte de billetes, igualmente que Cedrián la disfruté muchísimo, incluso le estuve mandando fotos a Cedrián en su oportunidad cuando estaba yo presente ahí dentro del museo. En fin, ya nos dio aquí una serie de relaciones, Cedrián, que podemos aprovechar unos tips, pero lo vuelvo a repetir. Vamos a irlos viendo a través de módulos con Cedrián como académico. Y no quiero cerrar este módulo Academia Numismática sin mencionarles que precisamente dentro de este Museo de Banco de México van ustedes a encontrar una pieza en especial que está en una vitrina aislada y me refiero al billete de 100 pesos, al nuevo billete de 100 pesos de Sor Juana que trae las mariposas monarca y pues Cedrián es gran culpable de que esté en esa vitrina porque precisamente él fue quien envió a concursar y ganó este billete nuestro de México como el más hermoso del mundo y fue gracias a una iniciativa de Cedrián, ¿o no, Cedrián? Bueno, digo, yo lo único que hice fue someter la nominación, o sea, me parecía que realmente era un billete muy bonito. Soy miembro de la International Banknote Society, que es justo la que hace desde hace 14, 15 años este concurso, ¿no? Y entonces todos los años estudiosos y coleccionistas de billetes de todo el mundo someten a consideración, ¿no?, de la comunidad de socios los billetes que les parecen más bonitos, ¿no? Entonces se nominan entre 10 y 20, 25 billetes cada año. Hay una competencia muy grande, ¿no? La verdad es que hay muchos billetes en varias partes del mundo que son unas verdaderas obras de arte, ¿no? En cuanto a los detalles que tienen, el diseño, la estética en general, los grabados son excepcionales. Y también se evalúan algunas cosas como medidas de seguridad, ¿no? O sea, justamente es una comunidad de expertos en billetes, entonces no solamente lo vemos como, ay, mira qué bonito está, ¿no? O es morado, o es rosita, o es multicolor, ¿no? O sea, no solo
como que vemos una serie de características como mucho más detalladas, ¿no? Entonces, donde se incluyen medidas de seguridad. Este año fue la primera vez que hicimos unos videos, de hecho en la página de la IBNS en YouTube pueden ver los videos de todos los billetes que fueron nominados. Entre todos nos pusimos ahí a hacer videos de cada uno de los billetes para demostrar las características que tenían. Les poníamos con luz ultravioleta justo para ver características que no todo el mundo puede ver, ¿no? Y fue muy interesante que somos muy pocos mexicanos, ¿no? De hecho, Alejandro Alegre Radiela, el director general de emisión, que firma como cajero principal los billetes, ese y los de la familia anterior y de esta familia, los ha firmado él como cajero principal. Y justamente lo decía ahora que hubo un seminario del Banco de México esta semana. Hay muy pocos mexicanos que somos socios de esa agrupación. Y lo cual quiere decir que el hecho de que ganara es que realmente a la gente le pareció el billete más bonito, ¿no? O sea, había una gran competencia, estaban los billetes de 20 libras de Inglaterra y de Escocia, que son muy bonitos, ¿no? Muy llamativos por los colores que tienen y demás. Y hay una gran comunidad de británicos en esta asociación. Entonces, pues uno pensaría que pues, van a tender a votar por los billetes de su región. Y en realidad, la verdad es que el billete de 100 pesos de México se llevó por mucho la competencia, ¿no? Entonces, de nuevo, se habían nominado ya varias veces billetes mexicanos. Hay unos billetes que me parecían bonitos, hay otros. Yo, de hecho, en ocasiones anteriores había votado por otros billetes porque no me parecían necesariamente, o sea, mejor dicho, me parecían aquellos más bonitos que los mexicanos que se habían nominado en ese momento. Si bien reconozco que el grabado es excepcional o algunas características del diseño son muy interesantes, pero en esta ocasión el billete de 100 pesos la verdad es que le fue bastante bien, ¿no? Me dio mucho gusto que el banco ganara y además un poco por temas de pandemia, normalmente este premio lo vendría a entregar la presidenta en turno de la sociedad, pero por temas de pandemia no pudo viajar y entonces yo tuve el gusto y el privilegio de poder ir y a llevarle al banco la medalla y el reconocimiento de ese billete, ¿no? Entonces, pues fue doblemente el gusto, ¿no? O sea, el uno, el de poder presentarlo y que terminara ganando, y el segundo de poder darle a los funcionarios del Banco de México ese reconocimiento, y tres, pues la sorpresa de ir al museo y toparme con la vitrina y la persona que estaba dándole visita a los visitantes dándole una explicación a los visitantes del museo, muy orgullosa, enseñando esa vitrina, diciendo, miren, el billete mexicano ganó el billete de más bonito del mundo y esperemos que el de 20, todavía, el día que yo fui era el día que se presentaba el billete de 50, entonces no estaba diciendo nada del 50, pero dijo, esperemos que el de 20 también gane este año, ¿no? Ya veremos. Es una competencia difícil también la que va a ser este año, entonces la votación se da hacia enero o febrero del próximo año. Entonces ya veremos sí, cómo le va a los nuevos billetes mexicanos. Pero pues mientras tanto el billete de 100 pesos me dio mucho gusto que ganara eso, ¿no? Entonces, enhorabuena por el equipo de diseño, por los grabadores, por los diseñadores, por el equipo de producción del banco, ¿no? Porque de nuevo esto es, y ya lo veremos en las próximas pláticas, es un trabajo de equipo, ¿no? A mí me parece una pena que ya no aparezcan los nombres de los diseñadores o los grabadores que en algún momento aparecieron. Esa es una de las cosas que también platicaremos. Hay el clásico con Santana o sin Santana y nadie sabe qué rayos es Santana, ¿no? Luego le cambian el nombre a Reyes Santana, que Santana era el diseñador de los primeros billetes mexicanos, y de quien, por cierto, hay 3 bocetos muy bonitos ahí en el Museo del Banco de México, pero ya no se les pone ese nombre, pero al final de cuentas pues es un trabajo colectivo, ¿no? Pero la verdad es que enhorabuena por el equipo de diseño y de producción del banco, son profesionales muy, muy serios, y pues lo vemos con cada uno de los billetes que nos dan y que cuando vamos a pagar o cualquier cosa, pues lo tenemos en la mano. Normalmente no prestamos atención a las características ni a las medidas de seguridad. Tristemente, muchas veces siempre nada más escuchamos ahí cuando dicen, híjole, me metieron un gol y me dieron un billete falso, de bueno, pues si uno prestara más atención a sus billetes, seguramente las posibilidades de que le dieran un billete falso serían menores. Pero bueno, eso es harina de otro costal, entonces aquí no estamos para hablar de esos temas, simplemente hablaremos de los temas de diseño y la historia de las emisiones.
No, fíjate, Cedrián, yo sí voy a contradecirte esta última anotación que hiciste. A mí me gusta porque precisamente dentro de este espacio acabas de dar una serie de pormenores de quienes participaron en el diseño del billete, en la producción, en todo. Pero aún así, fuiste tú quien envió esa propuesta. Si no se hubiera enviado, pues obviamente no estaría en esa vitrina y no estarían cacareando el huevo, como coloquialmente decimos aquí en México, ¿no? Y también aquí quiero poner también aquí para que todos ustedes lo sepan, porque luego pasan cosas y no lo saben, y a mí me gusta siempre darle pues la trascendencia que corresponde, ¿no? Y lo acabo de mencionar con Cedrián. Bueno, pues lo bonito de la numismática es que se hace una armonía entre compañeros y para que se exhibiera este billete, pues precisamente participó otro compañero, que es Luis Gómez Guzner, quien fue el encargado de buscar un estuche, pues bonito para que luciera el billete, y también participó Fidias Arte, que es el taller de nuestro entrañable amigo Lorenzo Rafael y su familia. Entonces, toda esta convergencia de gente numismática, como es Adrián, Luis Gómez Guzner, Steffi Gómez, o sea, toda la familia de Lorenzo Rafael, hicieron posible que todo esto esté aterrizado ahí. Y esto ustedes no lo sabrían si no es a través de toda esta serie de charlas que hacemos con Academia Numismática y ahora una itinerancia numismática que tuve yo la fortuna de pues advertirlo y de ahora participárselos a todos ustedes, ¿no? Entonces, no quiero dejarlo que lo sepa la gente, la importancia y trascendencia, la importancia de incluirse en ciertos grupos, como el que mencionó Cedrián, un grupo internacional exclusivo de notafilia, de billetes, donde también ustedes pueden participar, incluirse, investigar, etcétera. Y ya vamos a cerrar este módulo, Cedrián, ya lo estiramos mucho, no sin antes decirte que hay gente que me ha escrito, que me ha dicho, a mí no me gustaban los billetes. Así me lo dicen, no me gustaban los billetes, no me llamaban la atención, pero a raíz de estos módulos de Academia Numismática les he puesto más atención y me viene en mente lo que acabas de decir. Si le pones un poco más de atención a tus billetes que traes en la billetera, vas a encontrar un cúmulo de historia, ¿no? Y de información, de cultura que te puede enamorar, tal como a Cedrián y a mí, que estamos ahora mismo hablando tanto de billetes. Pero en fin, gracias, Cedrián. Un gusto, Carlos, y pues muchas felicidades por esta iniciativa. La verdad es que esperemos que más personas se interesen en la notafilia y que se diviertan, que lo disfruten, que aprendan de los billetes y pues ojalá y que también hagan más publicaciones sobre esto. Claro, claro, esa es la idea, porque ahorita tú y Ricardo y un grupo más, me viene en mente Ángel Fregoso también, que le encantan los billetes, han hecho lo propio. Dwayne Douglas con los libros, Claudio Berrey con algunas publicaciones, el ingeniero Hidalgo, en fin, ¿no? Veíamos el Mexican Paper Money, pero necesitamos gente que se vaya involucrando, nuevas generaciones para que vayan desarrollando esto a futuro, ¿no? Entonces, es ahí donde esta academia puede dar pauta a que pues haya nuevos investigadores o nuevas gentes que se interesen y que permeen de esta cultura que la extiendan un poco más. Tú lo dijiste, esto es una comunidad, ¿no? Y entonces, pues hay grupos en línea que de donde pueden aprender, pero también hay sociedades numismáticas, ¿no? O sea, la primera es la Sociedad Numismática de México. Invitamos a todos a que se afilien. Y digo, aprovechen porque justamente ahorita ya pueden acceder a sus actividades sin que tengan que estar en la Ciudad de México. Antes la gente decía, no, pero yo ¿por qué me afilio si yo vivo en Puebla o en Querétaro y las asambleas son en la Ciudad de México? Ya se están transmitiendo de manera, bueno, a través de redes sociales. También pueden tener acceso al boletín. Se les manda por correo electrónico, pero pueden tener acceso a la versión digitalizada del boletín. Y a final de cuentas, pues se va haciendo una comunidad, como dices, ¿no? Y se comparten conocimientos, se comparte experiencias, y de repente hay alguien que te despierta el interés, ¿no? Sobre un tema. Voy a hacer un comentario. Tú y yo somos miembros también de la Sociedad Numismática de Monterrey.
Y en un curso que dio Ricardo, ¿no? Que con algunos de los temas que justo estás viendo en las sesiones anteriores de la academia, básicamente era un curso nada más para los socios de la Sociedad Numismática de Monterrey. Y ahí uno de los miembros, Giovanni, hizo una pregunta, ¿no? Decía, oiga, oye, ¿y estos billetes tienen aquí un sello en la parte de atrás, ¿no? Y eso pues reavivó una investigación que yo había empezado a hacer tiempo atrás, ¿no? Y que desafortunadamente no la había continuado y tampoco también había perdido parte de ella porque los archivos se habían corrompido. Y pues a raíz de ese curso, de esa pregunta y de las convivencias que estábamos teniendo ahí, pues le pedí a los miembros que estaban ahí que tienen colecciones. Yo no tengo colección de billetes de bancos, ¿no? Pero sí era un tema que me apasionaba y de nuevo, la gente no necesita tener los billetes para poder investigarlos. Me puse a hacer una investigación del impuesto del timbre en los billetes, ¿no? Que es Sí, una de las cosas que has estado platicando en algunas sesiones con Ricardo. sí. Y justo así, ¿no? O sea, gracias a comunidades como esta es donde puedes tener acceso a imágenes, te compartan imágenes de sus colecciones, te compartan conocimiento, te compartan bibliografía y también te animan a que puedas hacer publicaciones y hacer presentaciones. Entonces, pues la verdad es que los invitamos a todos a que se unan a cualquiera de estos grupos. Hay unos grupos más serios que otros, hay unos son más de diversión, otros son más de compras, sobre todo los de redes sociales, pero normalmente la Sociedad Numismática de México, la de Monterrey, los clubes numismáticos, tú has hablado con prácticamente todos los clubes numismáticos que hay aquí en México, reúnen a gente que realmente le interesa esto, ¿no? Entonces, van a encontrar, si probablemente entran a uno y no necesariamente encuentran ahí lo que están buscando, pero alguien ahí los va a referir con una persona o a otro grupo donde van a poder aprender mucho, ¿no? Entonces, creo que es parte de lo divertido de formar parte de este círculo de numismáticos. Así es. Mira que los dos somos de la Sociedad Numismática de México, los dos somos de la Sociedad Numismática de Monterrey, y es así como hemos estado estrechando estos lazos, pues tanto nosotros como algunos de los compañeros que acabas de nombrar. Le mandamos un gran saludo a Siddhartha, también a Pablo Casas y pues a nuestros amigos de Monterrey, ¿no? Sin demeritar todo lo que nos ha regalado Ricardo de León Tallabas, como fue en su oportunidad el curso exclusivo que hubo para la Sociedad Numismática de Monterrey, pero que yo pues, y varios, pues le estuvimos insistiendo que lo hiciera público, y fue así como también se incluyó en esta faceta de académico de esto que estamos regalándole a todos ustedes. Pero en fin, ya dejamos aquí este módulo y prometemos que el próximo, Cedrián, también lo vamos a hacer igual de interesante que este, o incluso más, con algunas imágenes e información ya más pormenorizada. Hasta pronto, Cedrián. Muchas gracias, Carlos. Un gusto. Y seguimos hablando de billetes en otra ocasión. Claro que sí. Hasta pronto. Nos vemos en el siguiente módulo de Academia Numismática. Chao.